Si te llamó la atención mi referencia a los celulares, para que no te distraiga, ¿verdad? No somos todos que, ¿verdad? Vivimos en un mundo tan conectado que vivimos muy pendientes de nuestros teléfonos. Muy bien. Quiero invitarte esta mañana a leer un pasaje de las Escrituras. ¿Sabes? Me ocurrió algo, digo extraño. Extraño es cuando uno lo vive por primera vez. Pero primera vez, Marisela me va a mirar y se va a reír de mí, pero primera vez que el Señor me da un tema para compartir, ¿saben dónde? Durmiendo. Fue increíble, de verdad. Y dije, ya está bien, Señor, voy a hablar de eso, no entiendo la conexión, pero voy a hablarlo. Voy a revisar algunas cosas y pretendo tomar algunos principios, algunas lecciones sencillas. No pretendo hacer un estudio muy profundo, más aún cuando el tiempo ya apremia, pero sí quiero dejar con ustedes algunos pensamientos que están en el libro de Efesios, el capítulo 6. Quiero hablar de la armadura de Dios. Y la Deli se sorprende y se ríe, y ya le voy a explicar por qué. Porque yo no vi la conexión hasta cuando estaba estudiando y pasé, y yo sé que el Señor me llevó a releer parte de la porción que ella misma leyó en la noche de oración. Y dije, Señor, ahora entiendo, ahora sé. Así que si tiene curiosidad, lea conmigo. Vamos a leer primero el pasaje, vamos a leerlo completo para formarnos una idea. Son algunos versículos, pero usted es un buen lector de la Biblia, ¿verdad? Por lo tanto, está familiarizado con ella. Voy a leer la única y... No, mentira, eso está de más. En Reina Valera 1960, pero usted puede seguirla, no hay problema. Eso es una broma, no es verdad. Me gusta mucho la NBI y la NTV, pero sigo leyendo en Reina Valera 1960. Ya, capítulo 6, versículo 11. No, el 10, ahí comienza. Por lo demás, hermanos míos, mire, permítame hacer una pausa ya que estamos recién empezando. Por lo demás, otras traducciones como el NBI dice, por último, es decir, está terminando el discurso del apóstol, ha hablado hartas cosas, ha enseñado verdades profundas y está diciendo por último, me queda algo que decirle, y comienza con esta gran porción de lo que es conocido como la armadura de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, y habla de una manera muy cariñosa. Me gusta esta expresión. Hay pocas veces que el apóstol se dirige de esta forma. Hermanos míos, estamos todos en la misma batalla. Todos necesitamos la misma armadura. Tenemos las mismas luchas. Y por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí, si hubiera terminado la carta ahí, suficiente hubiera sido. Pero no. Yo tengo la convicción que todo lo que viene después es la explicación de ese versículo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué puede significar eso? No necesitamos fortaleza, no necesitas tu fortaleza, no necesitas firmeza en decisiones, en enfrentar dificultades, no necesitas, ¿no es cierto?, un carácter sólido, consistente, permanente, incluso con situaciones punzantes en nuestra vida, cosas que enfrentamos a veces de la nada, sin planificación, o otras que permanentemente están en nuestra vida. El apóstol está terminando esta carta y está diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bueno, ya estoy predicando y no he terminado, pero ya voy a hablar de eso. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, conclusión, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Y sigue leyendo, hasta ahí. No vamos a hablar de todo, no vamos a profundizar en todo, estaríamos varias horas aquí y creo que escapa incluso a mi capacidad. Pero aquí quiero hablar algunas cosas muy sencillas sobre cada una de las porciones que están resumidas acá. Ya he dicho algunas cosas sobre el versículo 10. Fortaleceos en el Señor. ¿No lo necesitas? Sí, ninguna duda, yo lo necesito. ¿Qué estás enfrentando? Que es difícil, que es una lucha, que es una batalla. El Espíritu Santo está diciendo esta mañana, fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza. Ahí está la fuente de tu fortaleza, de tu gozo, de tu esperanza, de tu energía, de tu templanza. Ahí está, en el Señor, en Jesús. Míralo a Él. Eso está diciendo una y otra vez, fortalécete en el Señor. Ahora, esta es una palabra, está empezando las palabras finales. La otra versión dice, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Eso dice la NTV, ¿ve que la leo? La NBI dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Eso dice la NBI. Así es que tenemos una exhortación firme, clara, decidida hacia nosotros a encontrar ahí fortaleza en medio de aquello que nos apremia, que nos golpea, que nos presiona. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿No les parece algo primero llamativo? No dice, Señor, fortaléceme. O no me exhorta a orar, Señor, por favor, que venga tu fortaleza sobre mí. A veces oramos así, Señor, fortaléceme en esta situación. Pero no es así. De alguna forma el apóstol está diciendo, tú puedes hacerlo. Proviene de ti ir a la fuente. La fuente está ahí, pero tú tienes que ir a tomar ese refrigerio. El Señor está a tu disposición, pero tú tienes que tomarlo. Es como ir, tener sed y bajar al pozo a tomar agua. Tú tienes que ir, fortalécete tú. Tú busca al Señor. No esperes solo que el Señor lo haga. Él ya lo hizo todo. Ya lo ha hecho todo. Está todo a tu disposición. Ahora solo depende de ti. Así que primer globo, estoy usando esa expresión desde hace un tiempo, me gustó mucho. Primer globo pinchado, cuando revises tus oraciones, revisa bien, Señor, no solo, sí, fortaléceme, pero Señor, enséñame a fortalecerme en ti. Enséñame a fortalecerme en ti. ¿Cómo aprendo a fortalecerme en ti? ¿Qué tengo que aprender, Señor? Muéstrame algo de ti que me tenga que fortalecer. ¿Qué faceta de tu persona fortalece esta situación que estoy enfrentando? Es distinto, ¿eh? Es distinto, depende de ti. Está en ti la tarea de buscar ese refugio. El Señor nunca dijo que no íbamos a enfrentar dificultades. Nunca. Él incluso dijo en forma muy clara, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice a continuación? Más confiad. ¿Y qué más dice? Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así es que no esperes no tenerlas. No esperes yo no tenerla. Fortalécete en el Señor. Ahora, es en Cristo donde hay fortaleza y es fuente de poder. Ahora, esta carta es muy especial. Mire, si usted quiere un resumen, mira lo que voy a decir. Si usted quiere un resumen de la vida cristiana, si por un momento sabes que no sabes por dónde empezar y sabes que tu vida cristiana debería ser otra y ves 66 libros y no sabes por dónde comenzar, comienza aquí, en esta carta. 6 capítulos, solo 6, pero tienen una profundidad enorme. Léelos una y otra vez, son solo 6 capítulos. En media hora los lees, menos. Lees los 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos vas a encontrar enseñanzas profundas de quién es Dios y cómo y qué Dios ha hecho contigo. Enseñanzas profundas de la salvación, cómo Dios obró el perdón de pecado, en lo que Dios te convirtió, te hizo su hijo, te dio salvación, te dio esperanza, vino el Espíritu Santo sobre ti, eso está en el capítulo 1, ¿verdad? Usted puede leer, por ejemplo, que
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que instrucción tras instrucción, el apóstol está hablándonos las verdades de lo que Dios ha hecho para bendecir tu vida, lo que ha hecho contigo, lo que tú eres hoy día. Y del capítulo 4 en adelante cambia. Ya ahora empieza a darte instrucciones prácticas, instrucciones precisas, cómo relacionarnos con nuestros, dice amos por el contexto, pero para, si lo quieres tú, vincular con nuestra vida, con nuestros jefes, con nuestros subalternos. Empieza a darnos instrucciones sobre cómo relacionarnos con el resto del mundo, cómo guiar nuestra propia vida y cómo guiar nuestra propia vida, cómo relacionarnos con la autoridad. Cosas que tenemos que dejar. Dice, vestidos del nuevo hombre, despojados de la vieja manera de vivir. Entonces, instrucciones prácticas, muy prácticas. Y a mí la que más me gusta, por ejemplo, mire, versículo 22 del capítulo 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esa me encanta. Yo diría lo opuesto hace un montón de años atrás, pegado en el dintel de la puerta por dentro. No, mentira. Pero no se entusiasmen los varones. Mire lo que dice el versículo 25. Práctico. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Ve qué práctico? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo se entregó Cristo por la iglesia? Es un amor sacrificial, entregó su vida. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por tu esposa? La vara es más alta. La vara es más alta, varones. Yo me puse a contar los versículos. Mire, solamente 3 versículos para el rol de la mujer y hay 9 versículos del rol del hombre. Parece que los hombres somos más cabeza dura y necesitamos esta actividad práctica. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ya, hasta ahí lo práctico. Y seguimos con lo práctico. Versículo 10. Por lo demás, por último, lo práctico. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y otra vez más, tú fortaleces. Y si tú sigues leyendo, porque no tenemos lucha contra sangre, sino que contra principados, por tanto, tomad y todas acciones que yo hago. Ahora, yo no sé si les llama la atención, pero a mí me abordó profundamente esto. En el Señor, en Cristo. ¿Y quién es Él? ¿Por qué hay fortaleza en Cristo? Y yo estudiando esto fui que llegué al pasaje que Deli leyó en la adoración el viernes. Y yo se los quiero volver a compartir, porque me hizo tanto sentido y yo veo la línea, la dirección del Espíritu Santo en esto. Porque en la noche de oración, créanme, yo creo que fue un tiempo en donde nuestros ojos fueron llevados a ser alumbrados de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, sin ninguna duda. Porque así oraba el apóstol Pablo: alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hay algo que hay que entender. ¿Cuál es la esperanza que Él os ha llamado? 1. ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Y 3. ¿Cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Ese es Dios el Padre. Ese es el poder que lo resucitó de los muertos, dice, y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Sí, a Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese es Jesús. Es decir, el apóstol le está diciendo ahora, después de haber enseñado esto, te puedes fortalecer en Él porque no hay nadie más grande que Él. Eso está diciendo. No hay nadie que llegue a la altura de Él. Están todos bajo sus pies. Todos, absolutamente todo, lo ha puesto bajo sus pies. Y Él lo llena y lo gobierna todo. Por lo tanto, no hay dificultad más grande que Cristo. No hay problema más grande que Cristo no pueda solucionar. No hay lucha más grande que Él no te pueda fortalecer, porque Él lo gobierna todo
es Señor sobre todo y no hay nadie más grande que Él. Por eso podemos fortalecernos en Él. No hay poder que las tinieblas se le resistan. Ahora, el apóstol empieza a usar esta figura, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Pablo tiene en mente la figura de un soldado romano y por eso traje esa imagen que está ahí, ¿verdad? La imagen de un soldado romano. Y empieza a identificar todas sus partes con las cuales él salía a la batalla, salía a la lucha. Y las empieza a usar como una ilustración de las facetas que nosotros tenemos que tomar, practicar y vivir para estar completamente protegidos, vestidos correctamente, para enfrentar todas las acechanzas del enemigo. Ahora, nuevamente en este versículo, el 11, la tarea es nuestra, vestidos de toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios. Y el resultado es para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes es una posición defensiva y de ataque. Es una posición defensiva y de ataque. Es el soldado que afirma bien sus pies, que sabe las protecciones que tiene y vienen acechanzas sobre él y él se mantiene sólido, inmóvil, firme, valiente. Él no va al ataque en la forma inicial, sino que se mantiene ahí, firme, apercibido de todos los recursos que tiene para enfrentar todas las acechanzas del enemigo. ¿Qué son las acechanzas? La NBI lo traduce como artimaña. 2 veces solamente está esa palabra en la Biblia y en este mismo libro la usa el apóstol Pablo. Y en Efesios 4:14 él usa la misma palabra, acechanza. Denota astucia, engaño, artimaña. Y así es el enemigo. Así es el enemigo. ¿Sabe cómo yo lo pensé cuando leí estas definiciones? Es como el cuento del tío. Es como el cuento del tío. Te dice algo de la verdad. Te llama por teléfono, te ganaste un premio, 1 millón de pesos. No, ¿has visto esa publicidad de Pinto y ganó? Esa es muy buena. No, algo de verdad hay, pero lo está engañando con astucia, con parte de algo que él pueda entender, conocer, para que lo reciba, pero después me está llevando por un camino de error. Eso es la forma como el diablo trata en nuestras vidas. Ese es el significado de esta palabra. Así que necesitamos estar completamente preparados con todos los recursos que Él nos entrega para reconocer cuando Él viene con engaño, con astucia, porque muchas veces nos va a costar. Porque parece verdad, pero es un engaño. Parece correcto, pero en realidad está mal. ¿Cómo lo distingues? Necesitas tomar todos los recursos que el soldado que va a la batalla va a vestir sobre su cuerpo. Hay un ejemplo que me gusta en la experiencia de la vida del apóstol Pablo, que está en 1 Tesalonicenses 2:18, él dice, cuando él manifestaba su deseo de ir a Tesalónica, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. Está escribiendo una carta a los destinatarios de la iglesia. Muchas veces quise ir, dice el apóstol. Ciertamente una y otra vez lo intenté, pero Satanás nos estorbó. Así es. Vivimos tiempos difíciles, confrontación de reino, permanentemente sometidos al ataque del enemigo, queriendo engañarnos, desviarnos del camino, que los propósitos de Dios no se cumplan en ti y en mí. Y por lo tanto necesitamos tomar toda la armadura de Dios para hacerle frente. Mira el versículo 12. Porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y no voy a decir mucho más porque ya lo he mencionado bastante en los minutos anteriores, pero solamente quiero poner énfasis en esta palabra, la lucha.
Porque es distinta y tiene que ver con lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, aquí muchas veces hay cercanía, ¿verdad? Sentimos tan próximo a nosotros, que nos presiona, que nos quiere llevar por algo que es equivocado, que sabemos que no está bien, pero sin embargo, aún así está ahí, nos tienta, nos inunda de pensamientos, cerca, muy cerca, es cuerpo contra cuerpo, contra agentes espirituales, porque no es la lucha con humanos, no es la lucha con humanos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Aprender a distinguir cuando estás frente a una lucha de carácter espiritual, de tal forma que puedas hacerle frente y no atribuir a toda dificultad al ataque del enemigo. Ataque del enemigo. Porque si un día llegas atrasado del trabajo, no me digas que es un ataque del enemigo. Es que te levantaste tarde, ¿verdad? Es que te levantaste tarde. Y por lo tanto hay acciones que tú tienes que tomar, que a ti te corresponde, que son tu responsabilidad. Y soy yo el que no puedo atribuirle al enemigo una autojustificación de mis propias faltas y de mis propios errores. Algunas recomendaciones para comenzar a distinguir. Mira, cuando te enfrentes a algo, a ver, ¿cuánto es mi responsabilidad? ¿Esto me corresponde a mí? ¿O es algo que solo Dios puede cambiar? ¿Es algo que me corresponde a mí? ¿O es algo que le corresponde a Dios cambiar? ¿Hiciste todo de acuerdo a los principios del reino de Dios? ¿Hiciste todo de acuerdo a los principios del reino de Dios? Necesitas aprender a discernir cuando te enfrentas a algo que trasciende a tus decisiones y a tus propios actos. Y es el enemigo que está tratando de llevarte por un camino que no corresponde. ¿Esto que estoy pensando está correcto? ¿Se ajusta a la verdad? ¿O no se ajusta a la verdad? ¿Dios daría su aprobación? ¿O realmente estoy siendo engañado con pensamientos que quieren ir en contra de los propósitos de Dios para mi vida? Sí, la lucha es real. La lucha es real. Pero hay que aprender a distinguir cuando te enfrentas a una lucha de carácter espiritual y no es algo que depende de la formación de tu propio carácter. Así que la lucha espiritual es real, pero hay salida. Tomad toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Resistir, enfrentarse, oponerse, estar de pie, firme, contra todo aquello que pretende sacarme de lo que Dios me ha llamado a hacer, o es justo, es santo y obedece a los principios del reino de Dios. Muy bien, vamos entonces, rápidamente, ¿qué significan cada uno de estas herramientas que Dios nos ha dado? Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La NBI dice así, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que era el cinturón? Era efectivamente una pieza de la indumentaria militar que afirmaba todas las vestiduras y que muchos de ellos tenían una proyección hacia abajo como una especie de faldita, ¿verdad? Que traía mayor protección a las partes más íntimas del soldado. Pero era un cinto que recorría la cintura para afirmar las vestimentas y que incluso muchas veces estaba unido a la misma coraza. Y tenía la función de poder afirmar todas las vestiduras para que estuvieran sujetas sin movimiento y movimientos con el cuerpo armoniosos no molestaran. Pero al mismo tiempo todos los elementos dieran protección. Así es que el cinto de la verdad, ¿qué es eso? ¿Por qué necesitamos la verdad para hacerle frente a todos los ataques del enemigo? Porque Satanás es un mentiroso.
es un mentiroso, es un estratega del engaño. Y él permanentemente tratará de llevarte por el camino del error. Susurrará a tu mente, susurrará a tu corazón que hagas o dejes de hacer aquello que va en contra de los principios del reino de Dios. La verdad es que estamos frente a una batalla. El diablo es un engañador y mentiroso y quiere finalmente llevarte por un engaño. Necesitas la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es una persona, es Jesús, y todo lo que surge de ella es la verdad. Sus palabras son verdad. Por lo tanto, tomar el cinto de la verdad significa que haces un esfuerzo por conocer aquello que es verdadero. Disciernes tu pensamiento y tomas decisión sobre ello para reconocer, en base a lo que es absoluto y verdad, la mentira. Eso nos impone la necesidad de conocer las palabras de Jesús. Eso nos lleva a este libro. Necesitas replantearnos la forma en que pensamos, juzgar los pensamientos a la luz de las Escrituras para ver si lo que pensamos está acorde con los principios del reino de Dios. Necesitas la verdad. La palabra de Dios es verdad. Jesús es la verdad. Y vivir y andar en comunión con Él te llevará con un cinto de verdad a tu alrededor que te dará protección. Coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esto de la coraza de justicia? Bueno, la coraza de justicia era tal cual como está ahí. Es una indumentaria del soldado que cubría todo el pecho y cubría la espalda. Ahora, ¿qué es lo que pretendía cubrir? Bueno, todos nuestros órganos interiores y principalmente, podríamos decir, cuidar el corazón. Cualquier estocada en cualquiera de estos lugares podría ser absolutamente fatal. No así una estocada en un brazo, no así una estocada en una pierna, ¿verdad? Pero necesitaba una protección especial para todo el pecho y la espalda, porque ahí había muerte segura. Ahora, ¿por qué le llama coraza de justicia? ¿Qué hay algo que debo yo colocar sobre mí? Mire, hablar de la justicia puede sonar complejo, pero lo quiero tratar de explicar en boca del propio palabra, en boca de palabras del apóstol Pablo, cuando dice en 2 Corintios 5:21, hablando de Cristo, que dice que al que no conoció pecado, porque jamás conoció un pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es en la cruz. Por nosotros lo trató como al pecado mismo. Eso significa, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, para que yo alcanzara delante de Él justicia. Él hoy día me mira a través de los ojos de Cristo y ¿qué es lo que ve? Santo, me ve justo, me ve perdonado, me ve sin condenación, me ve con entrada a su presencia. ¿Por qué? ¿Por mis méritos? ¿Por tus méritos? No, por la justicia de Cristo que Él consiguió para mí en la cruz, que ha sido puesta sobre mí. La coraza de justicia significa el entendimiento de lo que tú eres hoy día para Dios. Eres hijo de Dios, has sido rescatado con precio de sangre. Tu vida está escondida en Cristo. Eres hijo de Dios. Es estar completamente apercibido de lo que tú eres y lo que Dios ha hecho contigo. Es no olvidarte lo que Dios ha hecho contigo. La justicia de Dios es la obra de salvación sobre ti, que dice que hemos sido hechos justos delante de Él, perdonando nuestros pecados y dándonos vida. Esta coraza de justicia, ¿sabe de qué nos libra? Nos libra de la autocondenación y nos abre el camino a disfrutar de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Así que cuando el enemigo te quiera engañar diciendo, no, ya Dios te ha perdonado muchas veces, ya para ti ya no alcanza más, no, ya es suficiente, pues córtala, hombre, ¿cómo tantas veces me vienes a pedir perdón? No, ¿le ha pasado eso o solo me pasa a mí? Ponte la corona, la coraza, ponte la coraza de justicia que Dios ha declarado sobre ti, que eres justo, que eres santo, que eres su hijo, que eres
tu Padre y tienes para siempre entrada a su presencia en arrepentimiento y perdón, y que jamás, jamás te dejará afuera de su presencia. Jamás. Coraza de justicia. Coraza de justicia. Vamos al otro. Calzado del Evangelio. Bueno, esta parte era la vestimenta del soldado que le permitía estar un poquito separado del suelo para encontrar estabilidad, para que los pies pudieran estar firmes, para que nada molestara, pero era su único contacto con la... ¿Con la qué? ¿Con el aire? Con la tierra. Era su único contacto con la tierra. Y mira qué interesante, porque la vestimenta de este militar, para nosotros significa calzado del Evangelio. ¿Cómo es eso? Para mí es la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Es decir, que cuando tú compartes de Cristo, estás siendo protegido. Cuando tú dices en un lugar, yo soy del Señor, hay algo espiritual que está sobre ti, que marca el lugar, que modifica la atmósfera, que te guarda de todo. Cuando tú declaras tu fe en Cristo y más aún invitas con el Evangelio a que otros se le entreguen su vida a Cristo como Señor y Salvador, estás siendo protegido de las acechanzas del enemigo. Nuestro contacto con este mundo es desde esa perspectiva. No somos de aquí, somos del cielo, nuestra ciudadanía está allá, vamos de paso, Él nos ha rescatado, vamos a su presencia por la eternidad y mientras estamos aquí somos testigos de su persona, somos testigos de su persona. Por lo tanto, ¿quieres una protección adicional? Conviértete en un evangelista, habla del Señor, cuéntale a todos quiénes eres, di que Jesús es tu Señor y Salvador, e invita a otros para que ellos también le entreguen sus vidas. Vas a estar con una vestimenta de protección que traerá sobre ti alivio de la batalla, protección en la lucha y en la confrontación. ¿Qué más? Escudo, el escudo de la fe. Es la cuarta parte de la armadura del escudo. La fe significa que creo lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que me ha hablado, que yo creo. En tal o cual situación donde Él te ha hablado, estás desafiado a confiar, a creer, porque no le vemos. Le podemos percibir, le podemos escuchar, pero no le vemos. Y la vida cristiana está llamada a andar por fe, por fe. Tomar el escudo de la fe significa simplemente creer lo que Dios ha dicho. Creer lo que Dios ha dicho. ¿Cómo está tu fe? Yo no sé si aquí establecemos una asociación directa, porque tú no puedes creer algo que no sabes. Aquí nuevamente volvemos a algo que tiene que ver con el valor de este libro, lo que Dios te ha hablado, amarlo, conocerlo, sus enseñanzas, sus principios. Y después que lo conociste, yo tomo decisión por andar y por vivir de acuerdo a sus principios. Cuando tú tienes esa actitud, estás enfrentando al enemigo con un escudo contra dardos que pretenden desviarte, de acechar tu fe, debilitarla, tu confianza en Dios. Pero el llamado de Dios es a tomar el escudo de la fe, a creer en Dios en medio de las circunstancias difíciles, a creer lo que Él ha dicho, a creer lo que Él es. ¿Qué cosas Dios ha declarado tú de tu vida, en lo personal? A creer lo que Él te ha convertido, su hijo, perdonado. A creer que los principios de Dios para la familia, para la vida laboral, para la vida en comunidad y en sociedad, tenemos que vivirlo
practicarlo. Y en esa actitud vamos a estar con un escudo delante nuestro, atajando todas las acechanzas del enemigo sobre nuestras vidas. El escudo de la fe. ¿Y qué más nos queda? Nos quedan dos cosas. El casco, o la Reina Valera dice yelmo, pero podemos llamarlo casco. Perfecto. ¿Qué era el casco? Bueno, el que cubre la cabeza. ¿Y qué está en la cabeza para nosotros? La mente, el raciocinio, los pensamientos. Este lugar es el campo de batalla donde Satanás le pone muchas cosas malas, realmente a veces malas. Yo recuerdo un predicador ya está con el Señor, fundador de la iglesia donde yo me crié, que una vez le escuché una explicación sobre esto que me gustó mucho. Decía, no puedo evitar pensar cosas equivocadas. Así como no puedo evitar que un pajarillo se pose sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que anide. Mire, si luchas con pensamientos, bienvenido al club. Pero puedes evitar que aniden. Porque cuando aniden, darán fruto el pecado y la maldad. Puedes evitar que aniden. Necesitas tomar autoridad sobre tus pensamientos. Y para eso las Escrituras nos ha dejado innumerables herramientas como para hacerlo. Fíjense lo que dice Efesios 4:23, que debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Hay cosas que hay que cambiar, pensamientos, ideas, costumbres, paradigmas que hemos tenido durante años, necesitan ser cambiados por otros. Tomar alguno para poner otro. 2 Corintios 10, versículo 4 al 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué más dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que puedes evitar que los pensamientos aniden. Debes reconocerlo. Debes conocer la forma de pensar de manera correcta. Y nuevamente eso nos lleva a la necesidad de conocer lo verdadero, a conocer los principios del reino de Dios, a zambullirnos en este libro y conocer cómo Dios ha ordenado que nuestras vidas deben ser conducidas. Filipenses 4:8 dice otro más, en que debemos pensar en qué, lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Y a mí me vuelve a impresionar esto. Nosotros debemos hacerlo. Es como si tienes la capacidad de hacerlo, porque el Espíritu Santo está sobre ti y Él te llena de poder. Por tanto, tienes la capacidad de pensar lo que es correcto, lo que es justo y de reconocer todo aquello que no está de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Bueno, se entiende con claridad, ¿verdad? La espada del Espíritu es una referencia directa a este libro. Y yo no sé si ustedes lo han percibido, pero he dicho en diferentes momentos de este mensaje, cómo todo esto surge de este precioso libro. Mis pensamientos correctos surgen de este libro. Distinguir la verdad de la mentira va a surgir de este libro. Esa será la herramienta que usarás para poder hacerle frente a tus pensamientos. Es la palabra de Dios. ¿Recuerdan la experiencia de Jesús cuando Él fue tentado? Satanás inteligente fue y le dijo que las Escrituras dicen,
que guardará tu pie. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dice? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí lo mató, con la palabra de Dios. Por lo tanto, memoriza este libro. Busca aquellos pasajes que vayan contrarios a tus pensamientos, que reconoces que no están bien. Cuando sientas la angustia, busca aquellos pasajes que levantan tu espíritu. Cuando sientas que tu fe se ve debilitada, busca y memoriza esos pasajes que afirman y fortalecen tu fe. Repítelo una y otra vez, no solo en tu interior, sino que también en voz alta. Declara la palabra de Dios sobre tu vida, memorízala una y otra vez, que sea la espada del Espíritu la que contrarreste todas las acechanzas del enemigo sobre tu vida. La palabra de Dios, lumbrera a mis pies, lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, es la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribió a su hijo en la fe, Timoteo, ahí en el capítulo 2, le habla con un lenguaje militar también. Y le dice el versículo 3 del capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, dice, que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el versículo 15 dice algo extraordinario. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y ese aprobado, déjenme decirlo porque no haya confusión, significa completo. No es aprobado de justo. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Así es que hemos repasado brevemente las herramientas que Dios tiene para avanzar en nuestra vida cristiana, para avanzar como iglesia. Ahora, esto no es solo en lo personal. Sí, es verdad. Tiene mucho de lo personal. Pero yo estoy convencido que esta es una estrategia no solo para ti y para mí, sino que también como comunidad. Debemos tomar estas herramientas, debemos tomar estos recursos que Dios nos ha dado, hacerlos parte de nuestra vida congregacional y enfrentar toda suerte de dificultades y luchas que el enemigo nos coloca. Pero el versículo 18 va cerrando este escenario. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra única herramienta ofensiva es la oración. ¿Quieres que las cosas cambien en tu entorno? Ora. ¿Quieres que las cosas cambien en tu familia? Ora. ¿Quieres que las cosas cambien en tu trabajo? Ora. ¿Quieres que las cosas cambien en tu país? Ora. Debemos orar. Es la única arma ofensiva. No es distinguir que lo que hay detrás no son personas, sino que es un reino de tiniebla que está llevando a las personas en contra del reino de Dios. Por lo tanto, nuestra oración y nuestro ataque ofensivo no es contra las personas, es contra el reino de Satanás a través de la oración. A través de la oración. Una iglesia que avanza es una iglesia que ora. Un cristiano que avanza en su llamado es un cristiano que ora. No hay otra forma. Mire, no solo por nuestras vidas, versículo 19, y por mí. Yo cuando leí esto esta mañana me acordé de Leo y todo el equipo que está en Coyhaique. Y pareciera que por momentos escuché la voz del equipo que fue: oren por nosotros, oren por nosotros. El clamor del corazón de quienes están allá: oren por nosotros. Necesitamos la oración de ustedes. El apóstol está diciendo: y por mí. Oren por mí, dice el apóstol, oren por mí a los efesios, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Así es que
Tenemos una tarea. No más, suficiente por hoy. Tenemos una tarea. Tienes delante tuyo todos los recursos suficientes para una vida victoriosa, todo. Basta de poner tanta nuestra atención en el reino de Satanás. Ese no es el objetivo de esta predica y por eso quiero cerrar con esto. No es eso. El cristiano que tiene sus ojos puestos en Jesús se va a mover en victoria. El cristiano que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza se va a mover en victoria. No con temor del reino de Satanás, consciente de su poder y de sus maquinaciones, pero sin temor, porque su fuerza y su poder están en Jesús, en lo que Él ha hecho a su favor. Como iglesia debemos orar, debemos pasar más tiempo en oración. Yo tengo una deuda en lo personal con la oración. Yo siento la presión del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo sobre mí. Hay que orar. Necesitamos orar, no hay otra forma. Cada equipo que sale a ministrar necesita un equipo de oración permanente. Cada actividad que la iglesia organiza necesita equipo de oración permanente. No hay otra forma de avanzar con el reino de Dios sino orando. No tengo más. Solo hacerles un llamado personal a la reflexión. ¿Necesitas fortaleza en tu vida personal, espiritual? Mira, si te olvidaste de todo esto que hablamos, memoriza ese versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.